Hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan hoy en una nueva emisión de el programa Vida Saludable. Gracias a quienes en cada programa se conectan con nosotros, realizan todas las rutinas y toman todos los consejos que nosotros les compartimos acá con todos los entrenadores que se unen a Vida Saludable. Hoy estoy en el municipio del Peñol con entrenadores de este municipio que han querido vincularse a este lindo proyecto de vida saludable. Ellos a partir de hoy se unen a nuestra familia y van a estar compartiendo con todos nosotros sus conocimientos, sus habilidades, para que aprendamos también de otras facetas, de nuevos conocimientos y nuevas cosas, que tenemos mucho talento no solo en el municipio de Guatapé, sino también en el municipio del Peñol. Por eso hoy nos vinimos para Ox Gym, un gimnasio del municipio del Peñol, de jóvenes de acá del municipio que quieren compartir con todos nosotros, para que estén muy pendientes y no se pierdan el programa que tenemos preparados para todos ustedes hoy. Y para dar inicio le quiero dar la bienvenida a Hamilton García. Él es nutricionista y entrenador de Ox Gym y es de acá un joven del municipio del Peñol que ha aceptado la invitación de Vida Saludable y que a partir de hoy se vincula a este proyecto. Hamilton, bienvenido. Hola Alejandra, un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de este programa Vida Saludable. Para mí es un placer y un honor estar aquí y compartir un poquito de mi experiencia desde el área de la nutrición y también desde el entrenamiento deportivo. Hamilton, así es, ese es el objetivo de este programa Vida Saludable, incentivar esos hábitos saludables en toda la comunidad, no importa si nunca han realizado actividad física, no importa si no tienen ningún conocimiento. Nosotros acá en Vida Saludable, en compañía de todos los profesionales que nos acompañan programa tras programa, queremos incentivar, inculcar esos hábitos, enseñarles desde la manera más fácil, porque Hamilton, hay un mito y es que realizar actividad física es solo para gente que tiene cuerpos fitness, pero no, realizar actividad física es también hacerlo por salud, ¿cierto? Exacto. La actividad física y el ejercicio no debe primar solo por la parte estética, sino que debemos preocuparnos por nuestro bienestar y por un concepto muy importante que es la salud. Entonces la salud debe estar de adentro hacia afuera, entonces debemos preocuparnos por tener estilos de vida saludable donde vamos a incluir el ejercicio, la actividad física y también hábitos de alimentación saludables, complementarlo con alimentación. Muy bien, usted lo ha dicho, hábitos de vida saludable, alimentación saludable, y ese precisamente es el tema de este programa. Hoy vamos a hablar un poco de alimentación saludable, de todo lo que tiene que ver con nutrición. Por eso Hamilton, nuestro profesional, va a compartir hoy todos sus conocimientos con nosotros, porque alrededor de la alimentación hay muchos mitos, Hamilton. Entonces creemos que alimentarnos bien es algo que es costoso y que no todo el mundo puede alimentarse bien y no puede tener un cuerpo sano o una vida sana solamente con la alimentación, porque hay un chip que nos han inculcado siempre de que la alimentación saludable es muy costosa. Pero entonces lo quiero invitar para que iniciemos desde lo más básico y le enseñemos a todas las personas lo que es alimentación saludable. Claro que sí. Cuando pensamos en alimentación saludable debemos pensar en que vamos a comer para nuestro bienestar, para sentirnos bien y también comer rico. Entonces, alimentación saludable incluye varios conceptos, como tener una alimentación moderada, es decir, comer en las cantidades que necesito, consumir de todos los grupos de alimentos, que enseguida vamos a hablar de eso y qué son, también comer de una forma equilibrada, gastar, hacer ejercicio para poder complementar, y eso hace que mi alimentación y mi estilo de vida sea más saludable. Es muy importante resaltar, Hamilton, que todos podemos tener un hábito de vida saludable, solo es algo que nos debemos proponer y ser muy disciplinados y constantes, y es muy fácil y vamos a ver como los cambios muy rápidos. Pero entonces contemos un poco a las personas de pronto qué puedo incluir dentro de una alimentación saludable, porque es que, como te decía ahorita, siempre nos han dicho que una alimentación saludable, entonces debo comer salmón o debo comer frutos secos o no sé, o alimentos que de pronto a veces son muy costosos y difícil de acceder a ellos. Entonces es también como enseñarle a la gente como a entender que de pronto a veces con alimentos que tenemos en casa muy básicos podemos preparar alimentos muy ricos y que nos van a servir para tener una alimentación sana y balanceada. Así es, de hecho en la nutrición no existen alimentos buenos o alimentos malos. Lo importante es consumir una gran variedad que cubra mis necesidades y mis requerimientos energéticos. Entonces,
Cuando uno habla de alimentación saludable, muchas veces piensa que debe comer alimentos costosos, cuando en la variedad está el placer. Entonces es consumir gran cantidad de frutas y verduras, podemos variarlas, podemos comer diferentes proteicos, ir variando todos los días, pollo, res, cerdo, y asimismo lo que es la parte de las harinas, que entraría lo que es el arroz, las pastas, todo eso. O sea, no es dejar ningún alimento a un lado, es comerlos todos en las cantidades adecuadas, y si es guiado por la ayuda de un profesional, en este caso el nutricionista y dietista, vamos a llevar una alimentación saludable mucho más fácil. Hamilton, y es que otra de las cosas que siempre nos han dicho es, por ejemplo, una persona va donde un nutricionista y le realiza su plan de entrenamiento y su plan de nutrición, y a veces creemos que esos planes de nutrición le van a servir a todas las personas, y hay que entender y hacerle mucho énfasis a las personas que cada cuerpo es un organismo diferente, que no a todo el mundo le va a servir como el mismo plan, porque todos tenemos objetivos diferentes. Así es, de hecho cada ser humano es un universo diferente, entonces por eso la nutrición básicamente debe ser individualizada y especializada, ¿cierto? Cada individuo va a necesitar requerimientos energéticos, va a necesitar vitaminas y minerales en diferentes cantidades, va a necesitar cierta cantidad de proteínas, cierta cantidad de grasa diferente a la del vecino, a la del hermano, a la del compañero. Entonces la palabra dieta o un plan de alimentación, como es personalizado, es para cada individuo, entonces va a ser diferente en las etapas. Entonces, por ejemplo, va a ser diferente si la persona quiere subir de peso, si la persona quiere bajar de peso, si lo va a hacer nada más o netamente por salud, no por parte estética. Entonces va a jugar muchas cosas. Además de eso, se van a tener en cuenta ciertos factores como la edad, el peso de la persona. Entonces ahí entra a jugar la parte de la individualización en la nutrición. Es muy importante que todos ustedes tengan muy en cuenta todo eso que nos está contando Hamilton hoy, porque a veces pecamos por inocentes. A veces, listo, entonces yo voy a hacer la misma dieta que está haciendo mi amiga, y resulta que a ella el nutricionista le hizo todo un chequeo médico, le hizo todo, o sea, se especificó todo para la condición física, para la condición en salud de esa persona. Y de pronto empiezo yo a hacer la dieta y a mí no me funciona, y de pronto por querer bajar de peso, de pronto estoy subiendo. Entonces, muy importante que tengan muy en cuenta estas cosas que nos está enseñando Hamilton hoy, para que entiendan, como él lo dice, cada persona es un universo diferente, no a todos nos va a funcionar el mismo plan de alimentación, ¿cierto? Entonces es muy importante, Hamilton, nosotros siempre en el programa resaltamos mucho que si van a empezar un plan de alimentación, si van a empezar un plan de ejercicio, si van a empezar a ir al gimnasio, van a empezar a entrenar en casa, es importante que primero asistan al médico, ¿cierto? Que el médico les haga una evaluación, haga un chequeo general y saber en qué condiciones está, porque también pasa eso mismo con la alimentación. Cuando vamos al gimnasio, entonces de pronto tenemos enfermedades de base o lesiones que desconocemos, y de pronto entramos a lesionarnos y vamos a echarle la culpa al entrenador. Entonces es muy importante resaltar y que entiendan esto. Y para continuar hablando del tema de alimentación saludable, qué bueno, Hamilton, explicarle a las personas y hacer un poco más de énfasis en todos esos grupos de alimento que existen, y de pronto cuál es el aporte calórico y vitamínico de cada grupo. Exacto, entonces, bueno, es importante que entendamos conceptos para ir un poquito más allá, y los vamos a hacer de una forma clara. Resulta que nuestro cuerpo tiene un combustible, que es por el cual él funciona. Entonces muchas veces escuchamos la palabra calorías o caloría, ¿cierto? Entonces escuchamos esa palabra y no sabemos qué es. Una analogía sencilla es que, por ejemplo, un carro necesita gasolina para poder andar, para poder ser transportado. Y nosotros, los seres humanos, necesitamos calorías. Entonces las calorías son ese combustible que nosotros vamos a necesitar. Entonces, ¿qué pasa? Los alimentos aportan calorías y aportan ciertas cosas más allá de solo calorías. Entonces, ahí es donde entran los grupos de alimentos, como cuáles. Tenemos cereales, harinas, tubérculos y plátanos, que ahí entraría lo que es arroz, pastas, yuca, avena, plátanos, la papa, la yuca, entraría almojábanas, que las podemos mencionar ahí también, la arepa y muchas otras más. También tenemos lo que son las frutas y verduras. Tenemos la parte de los proteicos, que tenemos las carnes, sea pollo, res, pescado, atún, tenemos salmón también.
Y tenemos ciertos alimentos que se llaman sustitutos. Es un grupo de alimentos que se llama sustitutos y como su nombre lo dice, en cierta medida están para sustituir los proteicos, como cuáles, el huevo, la salchicha, el jamón y otros embutidos también. Y tenemos otro grupo que es muy importante y no lo podemos dejar a un lado, que son las grasas, que han estado muy estigmatizadas. Entonces hay grasas más saludables que otras, por eso son diferentes tipos de grasa y entre ellas tendríamos lo que es frutos secos como maní, almendras, pistachos, nueces, mantequilla de maní, tendríamos lo que son aceites de oliva, mantequillas y entre esos que son básicamente los que más conocemos. Bueno, y hay muchos más que se nos escapan, pero que con todos estos grupos de alimentos podemos preparar muchos platos saludables que no necesariamente, porque es otro de los mitos Hamilton que ha tenido el tema de la nutrición y es que para uno hacer una dieta y para bajar de peso solo puedo comer lechuga y pechuga y ya, con eso voy a bajar de peso. Entonces, como hacerle entender a las personas que para bajar de peso, para subir o para mantener el peso, lo que necesitamos es una alimentación balanceada, ¿cierto? Incluir todos estos grupos de alimentos que nos has mencionado de una manera balanceada y en las porciones indicadas. Entonces, de pronto, ¿en qué puede variar el tema de un plato saludable y de sus porciones? Entonces, como decíamos ahorita, la alimentación saludable no se trata de dejar de comer ciertos grupos de alimentos, sino consumir todos y en ciertas cantidades. Entonces, una alimentación no debe ser basada en dejar de comer, sino comer más saludablemente y los alimentos y las cantidades que lo necesitamos. Entonces, los planes de alimentación van a variar de acuerdo a mi objetivo, como lo decías, para la persona que quiera subir, que quiera mantener o que quiera bajar de peso. Entonces, los alimentos se van a componer de esas calorías que decíamos y de ellos vamos a tener 3 grandes macronutrientes que son aportados por los alimentos. Entonces vamos a tener carbohidratos, vamos a tener proteínas y vamos a tener grasas. Entonces esos 3 macronutrientes que son aportados por los alimentos y los grupos de alimentos que ahorita mencionábamos me van a aportar a mí calorías. Entonces de acuerdo a eso nosotros los nutricionistas lo que hacemos es planificar. Entonces hacemos como un conteo donde vamos a planear cuánta cantidad usted de esos alimentos debe consumir para que cumpla sus necesidades y vayan en pro de los objetivos que cada persona vaya a tener. Bueno, vamos a hacerle un ejemplo porque yo sé que muchas personas se van a estar preguntando, listo, entonces yo tengo el objetivo de perder peso. ¿Cuántas veces debo comer al día y cómo sería, por ejemplo, un desayuno? ¿Qué debe incluir y qué porciones? El almuerzo y la comida para que la gente se vaya haciendo como la idea. Bueno, entonces antes de decir qué alimentos comer, vamos a aclarar unos conceptos que para bajar de peso, por ejemplo, ahorita hablábamos de que los alimentos aportan calorías y que nuestro cuerpo funciona por calorías, que es el combustible de nosotros. Resulta que una persona que quiera bajar de peso va a tener un requerimiento energético. Entonces, cuando hablamos de requerimiento energético, son de las calorías que debe consumirse. Entonces, supongamos, una persona va a necesitar 2000 calorías. Si yo me como esas 2000 calorías, yo no voy ni a subir ni a bajar de peso, porque con esas 2000 calorías que yo me voy a estar consumiendo y que son las que yo necesito, voy a estar manteniendo el peso constante. Entonces, por ejemplo, una persona que quiere bajar de peso necesita 2000 calorías y resulta que en la planificación de la alimentación cuadramos y ajustamos porque vamos a consumir 1700 calorías y no las 2000 que necesita. Entonces esas 300 calorías de menos que voy a estar consumiendo es lo que va a hacer que yo pueda perder peso. Entonces ahí ya se hace una planeación y se cuadran los alimentos para que por medio de ellos se aporten solamente 1700 calorías y no las 2000 que son las que necesita. Entonces esa brecha se llama déficit calórico. Entonces ahora sí, resulta que de acuerdo a esas 1700 calorías se va a cuadrar la alimentación y se van a dividir en diferentes comidas al día. Podríamos decir que es básicamente lo mismo yo comerme o hacer 2 tiempos de comida, es decir, hacer por ejemplo un almuerzo y una comida o repartirlo en desayuno, almuerzo, cena y también entre comidas que sería una media mañana o un algo. Entonces puede ser lo mismo. Entonces simplemente esas personas que quieren bajar de peso, una estrategia podría ser bajarle al consumo de las harinas. Entonces que las harinas las mencionábamos ahorita, que puede ser la arepa, la papa, la yuca, el arroz. Entonces por ejemplo un desayuno, lo ideal es que no se exceda en harinas. Entonces que sea equilibrado y balanceado como mencionábamos ahorita. Entonces por ejemplo un desayuno que tenga su proteico, que pueden ser los huevos,
o que tenga también quesos, que también nos aporta proteína, ¿cierto? Y como vamos a controlar son las harinas, entonces no excedernos con grandes cantidades, sino por ejemplo puede ser la arepa, y que sea arepa más no galletas, entonces arepa o galletas. Ah, que no quiere galletas y quiere avena, puede comerse la avena. Entonces lo ideal es jugar con eso y variando para no aburrirnos. Entonces no es excedernos, sino controlar y comer moderadamente ciertos alimentos. Muy importante eso porque, por ejemplo, nosotros como buenos paisas, y más que todo en el desayuno, nos gusta un desayuno trancadito. Entonces, bueno, el desayuno, entonces es el huevo con arroz, arepa, quesito, galletas, tostadas, buñuelos y de ahí todo lo que usted se pueda imaginar, ¿cierto? Entonces es muy importante, mire que es un tip demasiado fácil, listo. Si usted es de los que le gusta comerse la arepita, las galletas y el buñuelo, cómase una de las tres, elijan el desayuno una de las tres. Si hoy se va a comer el huevito revuelto con el arroz, pues entonces ya sabe que no se come la arepita, ni se come el buñuelo, ni las galletas. Es como, miren que es muy fácil, sino que es cuestión, como es muy importante eso, de tener conocimiento, de ir y visitar a un nutricionista y que nos haga el plan de alimentación y que nos, porque uno a veces peca por inocente, Hamilton, como yo lo dije ahorita. Entonces ya tenemos claro cómo sería un desayuno, con qué seguimos. Entonces, mira, de pronto estamos dando recomendaciones, pero la idea es darlas como de forma muy general. Entonces, sí, claro. Lo que decimos no es como, ah, bueno, entonces yo lo voy a tomar y voy a seguir comiendo como aquí lo estamos diciendo, no. Sino que lo ideal va a ser que se haga evaluar de un profesional, que ahorita Aleja lo estaba diciendo al principio, o de un médico que le planifique a ustedes su entrenamiento y su alimentación. Entonces vamos a dar como esas recomendaciones generales para que todas las personas puedan tomar lo que les pueda servir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este momento estamos hablando de una persona que quiera bajar de peso o que quiera reducir su tejido adiposo, que lo podríamos ahorita catalogar y explicar más a fondo. Entonces, estábamos hablando que un desayuno, nosotros los paisas comemos muy cargado, entonces comemos cargado en harina sobre todo, y a veces fritamos las harinas, por decir la arepa, vamos y la fritamos, entonces le agregamos muchas más calorías. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los nutricionistas hacemos esa planificación y la repartimos en todas las comidas del día. Entonces lo que va a importar es que yo al final del día me coma las calorías y cumpla con el requerimiento planeado. Es decir, una persona podrá comerse tantas harinas al día como yo lo planifique. Entonces, o puede que no le bajemos a las harinas en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Entonces, por ejemplo, un almuerzo podríamos ir al caso igual. Entonces, comer el arroz o las pastas o las papas y no mezclar todos esos alimentos, porque en realidad le estamos dando calorías extras a mi cuerpo que a la final lo que hace con ese exceso es acumularlo y guardarlo en forma de grasita. Y más si tenemos de pronto una vida sedentaria, no vamos a tener como el tiempo para ese gasto energético, entonces claro, se va a ir acumulando y de pronto ahí es cuando vamos a empezar a ver el resultado, pero para todo lo opuesto, que sería comenzar a subir de peso. Exacto, y de hecho, como tú lo mencionas, es muy importante también lo que es la actividad física o el ejercicio. Entonces hay tres pilares fundamentales para poder tener un buen proceso y un equilibrio, que es la alimentación, el ejercicio o la actividad física y el descanso, que muchas veces lo dejamos por fuera. Entonces aquí hago referencia con el descanso, a dormir muy bien, a darle esa prioridad al sueño, ¿cierto? Que puede ser por la noche, por el día, la forma en la que usted duerma, pero es fundamental también para complementar ese proceso. Bueno, ahí están, recuerden, tres objetivos muy importantes que deben siempre ir de la mano: alimentación, actividad física y descanso. Nosotros siempre hemos recalcado también mucho en el programa Vida Saludable estos tres como pilares fundamentales para una vida saludable, y no necesariamente tenemos que ir a los extremos, no, es todo muy progresivo, ¿cierto? Lo mismo con la alimentación, porque tampoco podemos entrar de tacada como a cohibirnos de muchas cosas cuando ya hemos tenido unos hábitos. Entonces también como invitar a la gente a que en el tema de la alimentación también vaya siendo como progresivo, y el mismo cuerpo le va pidiendo a uno y le va mandando como esas señales, como esa alerta, ¿cierto? Así es, de hecho nuestro cuerpo funciona por hábitos. Entonces, a la final va a ser la sumatoria de pequeñas cosas que hacemos o vamos cambiando a lo largo de los días. Aquí vamos dando tips, por ejemplo, una persona que almuerza todos los días con Coca-Cola. Entonces, como decimos que es ir cambiando de a poco, entonces, por ejemplo, si va al nutricionista, el nutricionista no, lo ideal no es quitarle la gaseosa por completo y desde el principio, sino son 7 días a la semana. Si esos 7 días a la semana
almuerza con gaseosa, a lo mejor se le diga, no, vamos a almorzar solo con 5 veces gaseosa, por así decirlo. Y luego vamos a irla quitando a través del tiempo, hasta que a lo mejor ya no consumamos gaseosa, sino que sea agua, sea otro alimento un poco más saludable. Bueno, ahora que tocamos ese tema, por ejemplo, de la gaseosa, lo mismo sería, por ejemplo, con el hábito del agua. También debe ser progresivo. Yo se lo mencionaba ahorita detrás de cámaras a Hamilton, que a mí me cuesta mucho consumir el agua. Yo no soy de las que en el día a veces cargo la botellita y llego, me tomo 2 sorbitos y así llego, como salí con ella de la casa, con ella así mismo llego. Entonces también sería el hábito irlo inculcando de manera progresiva, ¿cierto? Si hoy me tomo 2 sorbitos, pues voy a procurar al otro día tomarme medio vasito y así. Exacto, lo que pasa es que nosotros dejamos a un lado el agua, o lo que es gratis no lo consumimos. Entonces el agua tiene una función muy importante en nuestro cuerpo, que es poder llevar esos procesos metabólicos. Entonces yo consumo alimentos que ahorita los mencionamos como carbohidratos, proteínas y grasas, que me aportan calorías, pero aparte hay que complementar con agua, porque a veces nos quedamos corticos y nuestro cuerpo, la mayor cantidad está compuesto por agua. Podríamos decir que un 60 o un 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces vamos a necesitar agua. ¿Qué pasa? Que nosotros durante el día vamos perdiendo líquidos o agua por medio de la respiración, por medio de la transpiración, por medio de la orina y por medio de otras cosas que hacemos a lo largo del día. Entonces nosotros tenemos que reponer esos líquidos de alguna forma. Entonces cuando no los reponemos podemos entrar, digamos que en un estado de deshidratación que me lleva a sufrir algunas enfermedades a largo plazo. Entonces estamos hablando de que el hábito del agua, entonces por ejemplo si yo no consumo agua para nada, lo ideal es empezar de a poco. Bueno, no consumo ningún día agua, entonces un día a la semana programamos que haya un consumo en cierto momento de agua. O si hacemos ejercicio y no tomamos agua, lo ideal es empezar a cargar nuestro tarrito. Un tip también sencillo es, por ejemplo, conseguirnos un tarro bonito, que no nos dé pereza cargarlo, que sea cómodo y práctico y así podamos ir tomando agua durante todo el día. Por ejemplo, como el tarro que carga Hamilton siempre, que lo acompaña a todo lugar. Este tarro, más o menos, ¿cuántos litros tiene? Este tarro es de 2 litros y uno podría pensar, no, qué pereza cargarlo, o sea, me va a encartar mucho, pero a lo largo este tarro hace que yo cumpla con mis necesidades de líquidos durante el día. Entonces, por ejemplo, aquí otro tip es que nosotros, los seres humanos, necesitamos alrededor de 30 mililitros de agua por kilogramo de peso. ¿Qué es eso? Es, por ejemplo, multiplicar 30 por mi peso, digamos que peso 50 kilos, entonces 50 por 30 me da alrededor de 1500, me da 1500 exactamente, entonces esos 1500 son mililitros y que equivalen a 1,5 litros de agua. Entonces, por ejemplo, esa va a ser la necesidad o lo que una persona de 50 kilos debería tomarse, y así ustedes lo podrán hacer con el peso. Entonces multiplican 30 por el kilogramo, por los kilos que ustedes pesan, y eso deben llevarlo a la cantidad de agua que se deben tomar durante el día. Entonces, por ejemplo, este litro, ¿yo qué hago? Yo me tomo 2 botellas de estas y cada botella contiene 2 litros, o sea que al día me estoy tomando 4 litros porque son 2 de estos. Entonces simplemente yo lo parto en 2 momentos del día. Me lo tomo en la mañana, hasta el mediodía sé que me lo debo consumir todo, ahí van 2 litros. Y después de mediodía hasta por la noche me debo consumir otro, entonces ahí tendríamos los otros 2 litros y a la larga me estoy consumiendo 4 litros durante el día. Bueno, ahí está entonces ese tip que nos hace que nos cuenta Hamilton hoy, por ejemplo, con el tema del agua, muy importante, debe ser siempre, además que nos va a ayudar para la piel, ¿cierto? Vamos a tener una piel más luminosa, mucho más hidratada, el agua tiene demasiados componentes que nos van a beneficiar a nuestro cuerpo. Entonces ahí tienen como otra alternativa. Hamilton también había mencionado, o sea, me había contado detrás de cámaras que otro tip como para poder consumir el agua es de pronto si le echamos, por ejemplo, zumo de limón, o qué otro componente, con qué otro alimento podemos complementar el agua para las personas que nos da tan duro consumir el agua sola. Entonces yo tengo ciertos pacientes que definitivamente no toman agua sola. Entonces una estrategia que a mí me gusta es, por ejemplo, darle cierto sabor al agua. Entonces, si no le gusta el agua sola, le podrá exprimir limón, que va a ser de una forma saludable también. Y no va a ser ni azúcar, no van a ser calorías adicionales, sino que va a ser un zumo. Otra estrategia que me gusta utilizar es usar infusiones. ¿Cómo qué? Como la aromática, como el té verde, el té rojo, el flor de Jamaica, que le dan cierto sabor y a la vez no va a ser solo agua, sino que voy a tomar agua con cierto sabor que me va a gustar a lo mejor. Así es, ahí está entonces, ahí tenemos ese tip
Bueno, Hamilton, para continuar, ya mencionamos como un poco el tema de cómo debe ir el plato de manera balanceada si queremos bajar de peso. De pronto hay personas que quieren aumentar su masa muscular y de pronto no saben cómo, creen que de pronto para aumentar masa muscular debo consumir algún tipo de batido proteínico, cuando de pronto en la misma alimentación y en los mismos alimentos que tenemos en casa nos van a aportar para ese aumento muscular. Exacto, entonces nosotros los nutricionistas lo que hacemos es planear. Entonces ahorita les decía que por ejemplo el agua nosotros vamos a necesitar o requerimos cierta cantidad por kilogramo de peso. Entonces dijimos 30 mililitros de agua por kilogramo de peso. Pasa también con las proteínas. Por ejemplo, yo puedo multiplicar 1.1 por mis kilogramos de peso. Entonces una persona que pese 50 kilos por 1.1 le va a dar 55. Eso van a ser 55 gramos que debe consumirse de proteína durante el día. Entonces ahorita mencionábamos que hay alimentos que aportan proteína, que los decíamos como carne, pollo, pescado, res, atún, salmón, entre otros, huevos también. Entonces lo que pasa es que con esos alimentos que me aportan a mi proteína, yo voy a hacer un cálculo que cumpla con esos, por ejemplo, esos 55 gramos de proteína que necesito al día para una persona que pesa 50 kilos. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es repartir esos alimentos a lo largo del día. Entonces, por ejemplo, ahorita mencionábamos que un desayuno podría tener unos huevos para cumplir con esas proteínas. Un almuerzo que podrá tener un proteico como lo es la carne o el pollo, o uno de esos otros. Una cena podrá tener un atún, podrá tener otros huevos o podrá tener otro proteico, una pechuga de pollo, por ejemplo. Entonces así va a jugar esta parte de la nutrición. Y ciertos suplementos, por ejemplo, que lo mencionábamos ahorita, se van a necesitar cuando, por ejemplo, con la comida yo no alcanzo a cubrir esas necesidades que tenía de proteína, sino que una persona que pesa, por ejemplo, 90 kilos y que tiene muy buena masa muscular va a necesitar una proteína mucho más elevada. Entonces no alcancé a consumirla con los alimentos, entonces ahí buscamos una ayuda como un suplemento proteínico que no va a ser necesario en todos los casos, pero en algunas personas que tienen necesidades tan elevadas sí va a ser fundamental. En este caso sería de acuerdo al objetivo de cada persona, ya se entra a evaluar si es necesario o no. Bueno, Hamilton, hemos tocado como un poquito de todo alrededor del tema de hábitos saludables y quisiera que habláramos un poco sobre los ayunos, ¿cierto? Y más que todo el ayuno para ir a entrenar, porque hay personas que están a favor de eso, pero hay otras que están en contra y todos tienen pues como su justificación del por qué lo recomiendan o no, pero usted como nutricionista, y sabemos que ya lo hemos hablado mucho, todo de acuerdo al tipo de persona, al tipo de alimentación que requiera, a su objetivo, pero ¿qué podemos contarle a las personas sobre el ayuno? Entonces sobre el ayuno van a depender varios factores. Uno, el objetivo de la persona. Otro es dependiendo, por ejemplo, el horario en el que la persona vaya a entrenar. No va a ser lo mismo yo ir a entrenar a las 5 de la mañana o al mediodía, a las 12 del mediodía. Entonces, como es un proceso completamente individualizado, va a partir de cómo me siento yo. No estoy ni a favor ni en contra del ayuno, es una estrategia más. Entonces, simplemente las personas que se sientan mejor cuando van a entrenar en ayunas lo pueden hacer sin ningún problema. Lo que importa es que después o a lo largo del día usted se consuma lo que necesita o esos alimentos que van a cubrir sus necesidades energéticas. O una persona, por ejemplo, que se marea mientras está entrenando porque fue en ayunas, resulta que esa persona, por ejemplo, va a ser recomendable que desayune o que coma algo 1 hora o 45 o 1 hora y media antes de hacer la práctica deportiva, de ir a montar bicicleta, de ir a trotar o de ir al gimnasio, dependiendo lo que tenga que hacer o lo que le guste hacer. Entonces es algo muy completamente subjetivo, que va a ser cómo yo me siento. Si me siento bien entrenando en ayunas, lo puedo hacer, o si me siento mejor entrenando después de haber hecho una ingesta de alimentos, también lo puedo hacer. Bueno, Hamilton, yo te hago esta pregunta de los ayunos porque hoy en día está muy de moda el tema o el término de ayuno intermitente, ¿cierto? Hay muchas personas que de pronto, volvamos al caso de la amiga que fue al nutricionista y dentro de su plan de alimentación tiene el ayuno intermitente, a ella le funcionó. La amiga me lo recomienda y yo empiezo a hacer ese ayuno intermitente, pero entonces empiezo a sufrir de gastritis, empiezo a marearme en el día, empiezo a sentirme diferente. O sea, me parece sumamente importante que le resaltemos a las personas y que entendamos
que cada persona es diferente y que no a todos nos va a funcionar lo mismo, ¿cierto? Y este tema del ayuno intermitente que está tan de moda, obviamente a todos no nos van a funcionar de la misma manera. De hecho, el ayuno intermitente está muy de moda en esta época, pero resulta que nosotros los seres humanos ayunamos desde nuestros antepasados. Es una palabra que es antigua. Resulta que el ayuno intermitente es una estrategia más que, por ejemplo, nosotros los nutricionistas tenemos ahí para aplicar en ciertos momentos. Entonces, ¿qué me dice que es el ayuno intermitente? Hay diferentes formatos, pero el más común que está en este momento es un formato que se llama, o que es conocido como el 16-8. Entonces resulta que un día tiene 24 horas, ¿cierto? Entonces de esas 24 horas yo lo voy a partir, 16 horas voy a ayunar y las otras 8 horas restantes para cumplir las 24 horas es en las que voy a tener esa oportunidad para consumir los alimentos. Entonces simplemente es repartir y es jugar eso durante el día. Entonces, por ejemplo, yo puedo ayunar 16 horas y digamos que empezar mi alimentación a la 1 de la tarde. Entonces de 1 hasta durante 8 horas después, que sería más o menos hasta las 9 de la noche, puedo consumir alimentos. Esa puede ser una estrategia que es conocida como el ayuno intermitente. Resulta que el ayuno intermitente no es la clave ni para subir ni para bajar de peso. Como lo decíamos, es una estrategia más que debe partir de acuerdo a las necesidades que yo tenga, de acuerdo al diagnóstico. Como decíamos, por ejemplo, en una persona que sufra de gastritis no va a ser lo más conveniente, pero hay ciertas personas en las que tal vez tengan muy poco tiempo para consumir alimentos y tal vez en esas personas pueda funcionar el ayuno intermitente. Entonces el ayuno intermitente no me dice qué comer, sino en qué momentos comer. Como lo decíamos, por ejemplo, un ayuno podría ser hasta la 1 de la tarde y comer de 1 a 8 o a 9 de la noche, cumpliría con 8 horas de ayuno. Entonces simplemente el ayuno intermitente me resta o me reduce mi tiempo de comida. Entonces a veces se utiliza para bajar de peso porque estoy comiendo durante menos tiempo. Entonces no estoy comiendo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, sino que ya sé que a la 1 empiezo, a las 9 de la noche termino. Pero lo importante es cumplir con todos los requerimientos que se tienen durante el día. Entonces, por ejemplo, yo ahorita te decía que yo podría consumir las calorías, las 2000 calorías que yo necesito en una comida, o las podría consumir repartidas en un desayuno, un almuerzo y una cena. Que es lo más recomendable. Que es lo más recomendable, y para personas que tengan gastritis va a ser mucho más importante. Bueno, ahí está entonces acá en Vida Saludable con nuestro invitado Hamilton García, quien está compartiendo hoy todos esos conocimientos sobre hábitos saludables en la alimentación, un tema sumamente importante. Y Hamilton, otro de pronto de los cuestionamientos es también qué comer entre comidas, esos snacks para que sean saludables, ¿qué podemos recomendarle a las personas? Resulta que hay alimentos que tienen más valor nutricional que otros. Entonces, en nuestro cuerpo a veces es importante combinar ciertos alimentos. Entonces, ahorita también lo tocábamos, proteínas, carbohidratos y grasas. Resulta que cuando yo como, por ejemplo, solo carbohidratos, a veces quedo con hambre. Pongo el ejemplo, una persona que desayunó a las 7 de la mañana y el almuerzo lo tiene a la 1 de la tarde, ahí sería opcional hacer una media mañana. Entonces, lo que voy es que debemos combinar ciertos alimentos, no solo consumirme, por ejemplo, una fruta a las 10 de la mañana, 9 y media de la mañana que tengo esa media mañana, sino que lo puedo combinar con ciertos alimentos que tengan un poquito más de valor nutricional. Entonces, que no sea solo el carbohidrato, porque la fruta también hace parte de los carbohidratos, sino mezclarle, por ejemplo, con unos frutos secos que me den más valor nutricional y que me hagan absorber lentamente esos alimentos y que me vayan dando energía y no me hagan sentir hambre al ratico de que los consumo. Listo. Y en cuanto a frutos secos, de pronto para las personas que no tengan conocimiento pueden consumir maní, arándanos, nueces, pistachos, también pueden ser las pasas. Entonces hay gran variedad. Hay personas que me dicen, no, es que a mí no me gusta el maní, y es entendible. Entonces miremos qué otro alimento le puede gustar. Puede que le gusten las nueces. Ah, que no le gustó ninguna de esas, pero le gustó la mantequilla de maní. Podríamos consumir la mantequilla de maní, que también hace parte de los frutos secos. O sea, va a importar es combinar y darle a mi cuerpo lo que él necesita. O sea, en este tema de alimentación saludable también se trata de ser creativos con la alimentación, ¿cierto? Es también arriesgarnos y no tener miedo. Entonces, con las frutas, por ejemplo, si le gustan mucho las fresas y la mantequilla de maní, bueno, pues podemos complementar esos dos alimentos y vamos a tener un snack saludable y además rico, porque eso es otra de las cosas, Hamilton, que de pronto a veces nos metemos en la cabeza, es que comer saludable es comer maluco, y no es así. O sea, es cuestión de creatividad, de buscar
en nosotros mismos qué nos gusta comer y mirar de qué manera equilibradamente podemos unir esos alimentos y preparar algo rico. Entonces, hay una lista de intercambio que me clasifica a mí los alimentos. Entonces, como yo te decía ahorita, te estaba hablando de los grupos de alimentos al principio. Entonces, yo podría reemplazar ciertos alimentos, que fue una estrategia que dimos, por ejemplo, para un desayuno, no llenarnos de harina, sino que si no quería la arepa, se comiera el arroz o la avena o las galletas. Entonces pasa con eso en nuestra alimentación, lo importante es dar variedad, porque entre la variedad está el placer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, en la media mañana no quise esta fruta, puedo cambiarla por esta otra. O también pasa que si yo no quiero, por ejemplo, lo que son frutos secos, también podría consumirme un lácteo, algo que me dé más valor nutricional, que me dé también proteína y no solo carbohidratos. Entonces yo podría jugar con los lácteos. Te doy 3 opciones, puede ser leche, puede ser yogur, puede ser kumis, puede ser yogur griego. Imagínate, te estoy dando 4 opciones. Entonces un día yo podría tomar la leche, otro día podría tomarme el yogur y así ir jugando y no aburrirme, porque en realidad los hábitos es eso, es aprender a comer, qué alimentos comer y no casarme con un solo alimento, sino darle esa variedad, porque a la larga con esa variedad yo le voy a dar más aporte nutricional a mi organismo. Y no solo eso, que también nos estamos ayudando nosotros en el tema económico, porque creemos que comer saludable, vuelvo a lo mismo, es muy costoso y que solo para comer saludable, los productos solo los puedo adquirir en una tienda donde vendan todos estos productos saludables y no. Bueno, entonces, por ejemplo, podemos preparar un rico plato de lentejas que nos va a estar haciendo el aporte en carbohidratos y el aporte en proteínas. Entonces, las lentejas son económicas, son de fácil acceso. Siempre en el mercado nosotros incluimos, bueno, en granos incluimos lentejas, frijoles, garbanzos, entre otros, y son alimentos con los cuales podemos fusionar y preparar una cena o un almuerzo rico. Entonces, la alimentación no es comprar lo más caro. Te voy a poner el ejemplo de los huevos. Los huevos son de los alimentos más económicos y que a la vez tienen uno de los mayores aportes nutricionales, porque es rico en proteínas, porque es rico en grasas y en grasas saludables. Entonces, el huevo es una excelente opción, igual que las lentejas también son económicas y van a rendir mucho. Con unas lentejas podría preparar 2, 3 almuerzos sin ningún problema. Y con los huevos también, entonces resulta que para yo no aburrirme de ciertos alimentos, lo que decías es jugar con las preparaciones. Entonces, por ejemplo, el huevo, yo lo puedo un día preparar entero, otro día lo puedo preparar revuelto e ir jugando con esas preparaciones, igual que las lentejas. Un día lo puedo incluir en sopa, otro día en ensaladas y jugar con eso para no aburrirme del alimento y esa netamente preparación. Por ejemplo, Hamilton, otro tip que a mí me gustaría contarle y que a mí me ha funcionado es que yo creí que las lentejas solo uno se las comía en la sopita que a uno siempre le daban, pero las lentejas también empecé a consumirlas como frutos secos. Y me ha gustado mucho el tema de cómo ha funcionado, por ejemplo, las mezclo con arándanos y quedan muy ricas. Las lentejas las pongo en el horno o en la ollita de aire y después las mezclo con cualquier otro fruto seco y de verdad que es otra opción saludable. De pronto, si no nos gustan los frutos como lo habíamos mencionado ahora, el maní y las nueces, de pronto también podría ser como otra alternativa y más que la estamos preparando también en casa. Exacto, es como de ir más allá, de no solo pensar en una sola preparación, sino que investigar, ser creativos. Porque yo con ciertos alimentos yo puedo cambiar muchas preparaciones y cambiar mis menús que tenga durante toda la semana. Entonces vuelve y juega lo mismo, es no aburrirnos, es darle variedad, es cumplir con mis necesidades y a la larga comerme esos alimentos que tengo planeados durante el día. Y lo otro es también, Hamilton, de manera progresiva, bueno, si el huevo no lo comíamos, lo preparábamos en aceite, pues vamos a buscar otra alternativa que le podamos quitar esa grasa al huevo para que en realidad sea mucho más saludable. Entonces, por ejemplo, lo podemos preparar en agua o en leche, que a mí me parece una de las mejores opciones que yo he podido descubrir al preparar el huevo. Al principio yo decía, ¿cómo así que un huevo en leche? No, y en realidad sabe delicioso. Es una opción que puede funcionar. Todos también dentro de nuestro mercado siempre tenemos la lechita ahí, entonces también nos puede funcionar el huevito en la leche. O también, bueno, si todos los días entonces yo preparo el huevo en aceite, también mirar en qué cantidad le estoy mezclando al huevo, porque a veces de pronto también uno ve esos huevos que están llenos de grasa, por así decirlo. Es que de hecho nosotros los paisas somos de mucha harina y de fritar mucho. Entonces la carne frita, las papitas al almuerzo fritas, tajada frita
y todo frito, el desayuno, los huevos fritos, entonces es buscar y pensar un poquito más saludable. Entonces o la leche, una excelente opción, por ejemplo, para preparar el huevo, o un aceite que sea un poquito más saludable, un aceite de oliva, o si va a utilizar un poquito de mantequilla, lo puede utilizar, pero no exagerarnos, ni bañar esos huevos, por ejemplo, en una cantidad de aceite que nos vamos a estar consumiendo más aceite que huevos. Así es como todo como Hamilton nos ha contado hoy, todo está en las cantidades también, ¿cierto? Es saber comer y saber distribuir todas las cantidades y, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, hablemos de una grasa que es saludable, como lo es la grasa del aguacate, que es también un alimento que nos va a brindar un aporte nutricional y que además es rico y es económico. Entonces yo ahorita te decía que de los 3 macronutrientes la grasa estaba, entonces hay grasas más saludables que otras. Entonces pasa que las grasas es un nombre genérico y la grasa se divide en diferentes ácidos grasos. Entonces tenemos grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, saturadas y tenemos trans. Entonces la más saludable va a ser como tirarnos hacia el lado de las monoinsaturadas, donde entraría el aguacate, donde entrarían los frutos secos también, donde entraría el aceite de oliva. Entonces son opciones más saludables que otras, más que por ejemplo fritar y utilizar ese aceite que se va convirtiendo en una grasa menos saludable, como grasas trans que a nuestro cuerpo no le hacen mucho bien, pero hay opciones siempre saludables. El aguacate es una excelente fuente de grasa, entonces son esas grasas que no podemos dejar a un lado porque nuestro organismo las necesita para tener sus procesos de energía, porque la grasa también se utiliza para, por ejemplo, en un hombre de manera hormonal producir testosterona, en una mujer también se va a necesitar para producir ciertas funciones específicas. Entonces las grasas, la clave no está en dejar las grasas, sino, como lo decimos, comer de todos los alimentos en todas las cantidades necesarias y no más, no excedernos, sino lo que nos toca y ya. Así es, Hamilton, muy importante todo esto que hoy nos cuenta, ya que vamos llegando como a la parte final del programa. Me gustaría que tocáramos mucho un alimento, una parte que no hemos tocado y sería como la cena, como contarle un poco de manera general, como lo hemos especificado, cómo sería una cena balanceada para una persona que quiere bajar de peso o que quiere aumentar. Entonces un plato saludable está compuesto por esas variedades, entonces que tenga mi proteico, que tenga mis carbohidratos y que tenga mis ensaladas también, que no las hemos tocado mucho. Entonces, ¿qué pasa con las ensaladas? Que las dejamos a un lado, pero cumplen una función muy similar a la de las frutas. Entonces las frutas y verduras me dan a mí ciertos micronutrientes que se necesita para mi cuerpo también pueda tener esos procesos metabólicos. Entonces una cena, lo ideal es que tenga esos 3 macronutrientes. Claro que una persona que tenga su alimentación planificada puede que tenga unos alimentos sobre otros, o sea que puede que no tenga harina, puede que sea solo proteína y nuestra grasa o nuestros micronutrientes que serían las frutas y verduras, o puede que también sea complementado con las harinas. Entonces digamos que una cena balanceada podría ser nuestra porción de proteico, que muchas veces, si es por ejemplo una pechuga, una res, un cerdo, hablamos de una cantidad que sea más o menos como la palma de nuestra mano. Entonces esa parte la podría tener nuestra cena. Podría tener nuestra porción de carbohidrato de harina. Entonces si es nuestra porción de carbohidrato, que sea el arroz o que sea las pastas o que sea la arepa, y no tener de todas a la vez. Y nuestra porción de, por ejemplo, grasa podría ser el aguacate, o podría ser un aderezo para la ensalada, una salsa agridulce, y con eso cumpliríamos con nuestros requerimientos y sería variado en ese sentido. Ahí teníamos entonces una opción para una cena equilibrada y saludable. Y Hamilton, yo hacía la pregunta por el tema de que como es la última ingesta de comidas del día, pues se supondría uno que debe ser una ingesta liviana, y más si es muy próximo a la hora de ir a la cama. Entonces ahorita hablábamos de un pilar también muy importante que dejamos al lado, era el descanso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros también debemos prepararnos para ir a dormir. Entonces, la recomendación es por lo menos comer 2 horas antes de nuestra hora en la que nos vamos a acostar o vamos a dormir. Por ejemplo, una persona que se duerma o que se acueste a las 9 de la noche, lo ideal va a ser que su última ingesta sea a las 7 de la noche. Entonces, no es solo comer liviano, sino saber qué es lo que debe comer a esa hora. Que no sea obviamente una alimentación muy cargada, porque eso va a estar, o esa energía que voy a ir absorbiendo con esos alimentos va a demorar un poco más cuando la ingiero de noche, y por eso se debe consumir por lo menos 2 horas antes de nuestro sueño.
Bueno, ahí teníamos entonces esta recomendación que nos hacía nuestro invitado en el programa de hoy en Vida Saludable. Hamilton, no sé de pronto qué recomendaciones de más quisieras hacerle a todas las personas que están viendo este programa, todo enfocado al tema de la alimentación saludable. Entonces, mi invitación es a no ver la alimentación solo como una parte estética, sino mirarlo desde el componente de la salud. Entonces, se trata de comer rico, sí, que todos pecamos, sí, nos comemos una hamburguesa o unas salchipapas. Entonces, la idea es pensarla en qué momentos. No comer todos los días esa hamburguesa, no comer todos los días esas salchipapas, sino que sea, por ejemplo, el fin de semana, el sábado en la noche o el almuerzo, o que sea cada 15 días. Y aparte de eso, complementar con el ejercicio y la actividad física, no dejarla a un lado, porque ese complemento va a hacer que sea mucho más beneficioso para mi salud, para mi estado en general. Bueno, Hamilton, de esta manera llegamos a la parte final. Agradecerle a usted por aceptar la invitación a el programa Vida Saludable, el cual tiene como objetivo aportarle un granito de arena a todas esas personas e invitarlas a realizar actividad física, a cuidarnos, que todo es por nuestro bienestar. Entonces, qué rico que pueda seguir acompañándonos en el programa. Agradecerle también a todo su equipo de trabajo y al gimnasio Ox Gym por abrirnos las puertas hoy acá en el municipio del Peñol. Claro que sí, Aleja, muchas gracias a usted, a todas las personas que nos están viendo. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre alimentación o sobre entrenamiento nos las pueden hacer llegar, y qué rico estar en un próximo programa donde hablemos de otros temas que de pronto la gente quiera que estemos hablando o profundizando. Así es, muy importante, y por eso, Hamilton, lo invito para que entonces aproveche este espacio para que invite a la gente, para que pueda, quien requiera una cita o quiera venir a los servicios de Ox Gym, pueda venir a hacerlo. El número de contacto, las redes sociales, o de qué manera las personas los pueden contactar. Claro que sí, la red social en la que más nos movemos es en Instagram. Entonces, en Instagram estamos como oxgym.fit o xgym.fit. Y a mí me pueden contactar también como Hamilton García, nutricionista, en Instagram, y por ese medio podríamos acordar citas si necesitan asesoría en entrenamiento o en alimentación, y cualquiera de esas cosas la podríamos utilizar. Y aparte, mi número de celular o de WhatsApp que tengo para las asesorías nutricionales es 311-665-9669, por ahí me pueden escribir también y estaré dando respuesta. Bueno, Hamilton, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Ya sabe, queda cordialmente invitado para que venga a compartir con todas las personas que ven Vida Saludable. A todos ustedes también agradecerles por estar en sintonía siempre con nuestro programa. Gracias a quienes nos dan sus opiniones sobre lo que les gustaría ver en el programa. Acá este trabajo lo hacemos con mucho cariño y queremos aportarle al bienestar de todas las personas. Queremos invitarlos a que todo lo hagamos con amor, por salud, ¿cierto? Por estar bien, más que por estética, que hagamos cualquier tipo de actividad física, sea salir a caminar, a trotar, o que vengamos a adquirir los servicios de los gimnasios, en este caso como el de Ox Gym, que está ubicado en el municipio del Peñol. Ahí está entonces la invitación para todas las personas de este municipio, un buen servicio que van a encontrar acá en Ox Gym. Van a tener profesionales calificados para atenderlos, y que cada uno está altamente calificado en su profesión. Por ejemplo, acá como Hamilton, en el tema de nutrición y entrenamiento, van a tener una atención de calidad. Entonces, de esta manera llegamos a la parte final de nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión.